Trascendiendo el velo, la muerte a través de la física cuántica es una obra que fusiona ciencia, filosofía y espiritualidad para explorar uno de los misterios más profundos de la existencia humana, la muerte. Rihanna Roser nos invita a mirar más allá de las concepciones tradicionales, abordando este tema desde una perspectiva cuántica que desafía nuestras ideas preconcebidas sobre el fin de la vida y la trascendencia del alma. El texto combina elementos de la física cuántica, como el multiverso, las paradojas temporales y la conciencia cuántica, con reflexiones filosóficas y creencias culturales sobre el más allá. Esta integración nos lleva a cuestionar la naturaleza de la realidad, el papel de la observación en los fenómenos cuánticos y la posibilidad de una continuidad de la conciencia más allá del cuerpo físico. A través de sus páginas, se analizan conceptos como la paradoja del gato de Schrödinger, las experiencias cercanas a la muerte y la interacción entre mente y universo. Roser profundiza en cómo estas ideas pueden ofrecernos una comprensión más rica y transformadora de la muerte, no como un final, sino como una transición dentro de un entramado energético más amplio. Este libro nos anima a enfrentar nuestras nociones de mortalidad con una mente abierta, explorando cómo la ciencia moderna puede arrojar luz sobre preguntas que han sido consideradas exclusivamente filosóficas o espirituales. La obra no solo busca responder a interrogantes fundamentales, sino también inspirar una nueva perspectiva sobre la vida, la muerte y nuestra conexión con el cosmos. A lo largo de este resumen, exploraremos cada tema clave, conectando los conceptos cuánticos con las inquietudes humanas más profundas. Este viaje nos permitirá reflexionar sobre cómo la muerte, lejos de ser un punto final, puede ser un portal hacia una realidad más compleja y trascendental. Explorando el concepto de la muerte, introducción a cómo entendemos la muerte desde diferentes perspectivas. La muerte ha sido, desde tiempos inmemoriales, uno de los grandes misterios que ha intrigado a la humanidad. Su naturaleza, significado y consecuencias han sido interpretados de maneras muy diversas dependiendo del contexto cultural, religioso y filosófico. Mientras que algunas tradiciones la ven como un final absoluto, otras la perciben como una transición hacia una nueva forma de existencia. Esta pluralidad de perspectivas refleja no solo las creencias individuales, sino también las influencias sociales y científicas que moldean nuestra comprensión de la vida y su término. En la mayoría de las culturas antiguas, la muerte se concebía como un portal hacia otra dimensión, una continuidad de la experiencia en un plano diferente. Desde los mitos egipcios sobre el viaje al más allá hasta las ideas orientales sobre la reencarnación, se observa un intento colectivo de otorgarle un propósito más allá de su apariencia definitiva. Estas visiones suelen estar profundamente entrelazadas con rituales y simbolismos que buscan mitigar el temor asociado con lo desconocido. Por otro lado, las tradiciones materialistas y científicas tienden a abordar la muerte como la cesación de las funciones biológicas. Desde este punto de vista, la conciencia no trasciende al cuerpo físico, y la existencia se limita a las interacciones químicas y biológicas que definen la vida. Esta perspectiva ha ganado terreno en la modernidad, aunque no ha logrado disipar completamente las preguntas sobre lo que podría existir más allá del alcance de la ciencia empírica. En el ámbito filosófico, la muerte ha sido explorada como una condición inherente a la existencia. Pensadores como Heidegger la consideraron como una clave para comprender el sentido de la vida, mientras que otros, como Epicuro, la definieron como una experiencia irrelevante porque, mientras estamos, la muerte no está, y cuando está, nosotros no estamos. Estas reflexiones invitan a una confrontación consciente con nuestra mortalidad, no desde el miedo, sino desde la aceptación. El avance de la física cuántica ha introducido nuevas dimensiones al debate sobre la muerte. Al proponer un universo donde la materia y la energía se transforman constantemente y donde la observación juega un papel determinante en la realidad, la idea de un final absoluto comienza a desdibujarse.
Este enfoque no solo amplía las fronteras de nuestra comprensión, sino que también conecta las preguntas científicas con las inquietudes filosóficas y espirituales que han acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Este recorrido inicial por el concepto de la muerte nos muestra que su significado trasciende cualquier explicación singular. Es una experiencia profundamente humana que nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos y a buscar respuestas que integren la ciencia, la filosofía y la espiritualidad. Al explorar estas múltiples perspectivas, se abre un espacio para cuestionar nuestras creencias y para mirar la muerte, no como un final, sino como una parte intrínseca del gran ciclo de la existencia. Perspectivas culturales y religiosas sobre la trascendencia, creencias globales sobre el más allá. Las creencias sobre lo que sucede después de la muerte han variado enormemente entre culturas y religiones a lo largo de la historia, ofreciendo una rica diversidad de interpretaciones sobre la trascendencia. Estas perspectivas reflejan las preocupaciones universales de la humanidad, así como las particularidades culturales y espirituales que moldean nuestra visión del más allá. En las tradiciones orientales, como el hinduismo y el budismo, la muerte es vista como una transición dentro de un ciclo continuo de renacimientos conocido como samsara. Este ciclo está profundamente vinculado al karma, donde las acciones acumuladas en la vida determinan el destino en la próxima existencia. La liberación de este ciclo, conocida como moksha o nirvana, se percibe como el objetivo último, un estado de trascendencia en el que el alma se fusiona con lo absoluto o logra el cese del sufrimiento. Por otro lado, las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam, presentan una concepción lineal de la vida y la muerte. Aquí, la existencia terrenal es seguida por un juicio que decide el destino eterno del alma, ya sea en un paraíso o en un lugar de castigo. Estas creencias, profundamente enraizadas en la fe y la moralidad, no solo influyen en la forma en que las personas enfrentan la muerte, sino también en cómo viven, al buscar alinearse con principios espirituales que aseguren un destino favorable. Las culturas indígenas, tanto en América como en otras regiones, han desarrollado visiones igualmente complejas sobre la trascendencia. Muchas de estas tradiciones ven la muerte como una continuación de la vida en un plano espiritual, donde los antepasados actúan como guías y protectores de los vivos. Estas creencias están profundamente conectadas con la naturaleza y los ciclos cósmicos, reflejando una armonía entre la vida, la muerte y el entorno. En las filosofías contemporáneas y movimientos espirituales modernos, se observa una combinación de ideas antiguas y nuevas. Conceptos como la reencarnación, la energía espiritual y la conciencia universal se entremezclan con descubrimientos científicos, creando una visión más inclusiva y personalizada del más allá. Estos enfoques reflejan un deseo de trascender las limitaciones materiales y explorar una conexión más profunda con el universo. A pesar de las diferencias, existe un hilo común entre estas perspectivas, la idea de que la muerte no es el fin absoluto, sino una transformación o un paso hacia otra forma de existencia. Este entendimiento no solo ofrece consuelo ante la pérdida, sino que también inspira a vivir con propósito y a reflexionar sobre nuestra relación con lo eterno. Al integrar estas diversas creencias, se revela una rica tapez de interpretaciones que amplían nuestra comprensión de la trascendencia y del papel de la muerte en el gran tejido de la existencia. Filosofías del más allá y su conexión con la física cuántica, uniendo la visión filosófica con la científica. Las filosofías del más allá han buscado, desde tiempos antiguos, dar sentido a lo que ocurre después de la muerte, proporcionando marcos de pensamiento que exploran la trascendencia del alma, la continuidad de la conciencia y la conexión con lo divino. Estas ideas han encontrado un interesante paralelismo en los conceptos de la física cuántica, que cuestiona la naturaleza de la realidad y abre nuevas posibilidades para entender la existencia más allá del plano material. La confluencia de estas perspectivas ofrece un terreno fértil para repensar nuestra relación con la vida y la muerte.
En el ámbito filosófico, la idea de una existencia posterior a la muerte ha sido tratada desde diversas perspectivas. Platón, por ejemplo, planteaba que el alma es inmortal y regresa a un mundo ideal tras dejar el cuerpo físico. En el pensamiento oriental, la continuidad del ser se expresa a través de la reencarnación y la liberación del ciclo de vidas sucesivas. Estas ideas comparten la creencia de que la muerte no representa un final definitivo, sino una transformación o transición hacia otra forma de existencia. La física cuántica, aunque inicialmente centrada en describir fenómenos subatómicos, ha introducido conceptos que parecen resonar con estas filosofías. Uno de los más relevantes es el principio de la superposición, según el cual una partícula puede existir en múltiples estados al mismo tiempo hasta que es observada. Esta idea plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad y su relación con la conciencia, sugiriendo que la percepción juega un papel fundamental en la forma en que se manifiesta el universo. Otro concepto cuántico que dialoga con las filosofías del más allá es el entrelazamiento, donde dos partículas permanecen conectadas independientemente de la distancia que las separe. Esta interconexión, que parece desafiar las leyes clásicas de la física, sugiere un tejido subyacente en el que todas las cosas están vinculadas. Esta idea resuena con la noción filosófica de la unidad del ser, en la que el alma y el universo están intrínsecamente conectados. La combinación de estas perspectivas invita a reflexionar sobre la posibilidad de una continuidad de la conciencia más allá de la muerte. Si la conciencia es vista no como un producto del cerebro, sino como una manifestación de un campo cuántico subyacente, entonces la muerte podría interpretarse como un cambio de estado en lugar de un cese absoluto. Este enfoque no solo amplía nuestra comprensión del más allá, sino que también conecta los avances de la ciencia con las preguntas eternas de la filosofía. Esta unión entre la visión filosófica y la científica nos recuerda que la búsqueda de respuestas sobre la muerte y la trascendencia no pertenece exclusivamente a un ámbito u otro. Al explorar estas ideas desde diferentes ángulos, podemos enriquecer nuestra percepción de la realidad, abrazar la incertidumbre y abrirnos a nuevas posibilidades sobre lo que significa existir más allá de los límites del cuerpo físico. Este enfoque integrador no solo desafía nuestras creencias, sino que también inspira a contemplar la vida y la muerte desde una perspectiva más amplia y transformadora. La muerte desde la perspectiva cuántica, una mirada a cómo la física redefine la mortalidad. La física cuántica ha revolucionado nuestra comprensión del universo, desafiando las nociones clásicas sobre la realidad y abriendo nuevas posibilidades para interpretar la muerte y su significado. Desde esta perspectiva, la muerte no es simplemente el fin de la existencia, sino una transición que ocurre dentro de un sistema dinámico de energía y conciencia. Este enfoque cuestiona las limitaciones impuestas por las concepciones tradicionales y sugiere que la mortalidad puede ser vista como parte de un proceso más amplio de transformación. Uno de los pilares fundamentales de la física cuántica es el principio de la conservación de la energía, que establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que cambia de forma. Aplicado a la muerte, este principio sugiere que, aunque el cuerpo físico deja de funcionar, la energía que constituye la esencia del individuo puede continuar existiendo en otras formas. Este enfoque cambia la percepción de la muerte como un final definitivo y la posiciona como una reorganización dentro del flujo constante del universo. El papel de la conciencia en la física cuántica también aporta una nueva dimensión a la discusión. Algunos teóricos han planteado que la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino una entidad fundamental que interactúa con la realidad cuántica. Desde esta perspectiva, la muerte podría representar un cambio en la interacción de la conciencia con el universo en lugar de su desaparición. Este concepto, aunque especulativo, resuena con ideas filosóficas y espirituales que han sostenido la continuidad del alma más allá del cuerpo físico.
La indeterminación inherente en los sistemas cuánticos también sugiere que la muerte no es un evento absoluto, sino una transición que depende de múltiples variables. En un universo donde las partículas pueden existir en estados superpuestos y las realidades pueden bifurcarse en múltiples posibilidades, la muerte podría ser vista como una puerta hacia otras formas de existencia. Este enfoque invita a cuestionar las fronteras entre la vida y la muerte, abriendo espacio para interpretaciones más fluidas y menos limitantes. El concepto de entrelazamiento cuántico, donde las partículas permanecen conectadas independientemente de la distancia, aporta otra capa a esta discusión. Si la conciencia está de alguna manera entrelazada con el universo, entonces la muerte podría no significar una desconexión total, sino un cambio en la forma en que esa conexión se manifiesta. Esta visión sugiere que lo que percibimos como muerte podría ser simplemente una transición en el entramado cósmico que nos une a todo lo existente. Desde la perspectiva cuántica, la muerte se redefine como un proceso dinámico y continuo, más allá de las nociones de inicio y final. Este enfoque no solo enriquece nuestra comprensión de la mortalidad, sino que también desafía a repensar nuestra relación con la vida, inspirando una actitud más abierta y reflexiva hacia los misterios de la existencia. Al explorar estas ideas, se revela un universo interconectado donde la muerte, lejos de ser un fin definitivo, se integra en un ciclo eterno de transformación y renovación. La paradoja del gato de Schrödinger, implicaciones para la muerte, introducción y conexión con la trascendencia. La paradoja del gato de Schrödinger, uno de los experimentos mentales más icónicos de la física cuántica, plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad y el papel de la observación en la determinación de los eventos. Propuesto por Erwin Schrödinger en 1935, este experimento desafía nuestras concepciones tradicionales de vida y muerte, ofreciendo una perspectiva que puede ser aplicada para explorar la trascendencia y las múltiples posibilidades de existencia que podrían surgir tras el fallecimiento. En el experimento, un gato hipotético se encuentra dentro de una caja sellada junto a un mecanismo cuántico que tiene un 50% de probabilidad de matarlo y un 50% de mantenerlo vivo. Según la interpretación cuántica, hasta que se abre la caja y se observa al gato, éste existe simultáneamente en un estado de vida y muerte. Este concepto, conocido como superposición cuántica, desafía las nociones binarias tradicionales, sugiriendo que la realidad no es absoluta, sino dependiente de la interacción entre el sistema y el observador. Cuando se aplica esta paradoja al concepto de muerte, surge una interesante conexión con la trascendencia. Si la realidad depende de la observación, ¿qué implica esto para el estado del alma o la conciencia tras la muerte? Desde una perspectiva cuántica, la muerte podría no ser un estado definitivo, sino una transición fluida entre múltiples posibilidades que coexisten hasta que son colapsadas por la percepción o interacción con una conciencia superior. Este enfoque también resuena con ideas filosóficas y espirituales que sugieren que la muerte no es un evento absoluto, sino un cambio de estado. Tradiciones místicas y esotéricas han propuesto durante siglos que el alma transita por diferentes planos de existencia tras el fallecimiento, y la paradoja de Schrödinger ofrece un marco científico que podría apoyar estas interpretaciones. En lugar de ver la muerte como un final, se convierte en un punto de transformación dentro de un entramado más amplio de posibilidades cósmicas. Además, la paradoja invita a reflexionar sobre el papel de la conciencia en la definición de la realidad. Si el estado del gato depende de la observación, ¿podría el estado de la conciencia tras la muerte depender de su interacción con el universo? Esta perspectiva sugiere que la muerte no es un punto fijo, sino un fenómeno dinámico que puede ser influido por factores internos y externos, como la percepción, el pensamiento y la energía. La paradoja del gato de Schrödinger no solo desafía nuestras ideas sobre la vida y la muerte, sino que también ofrece un puente entre la física cuántica y la espiritualidad.
Al explorar sus implicaciones, se abre una puerta hacia una comprensión más amplia y transformadora de la mortalidad, donde la trascendencia no es solo una idea filosófica, sino una posibilidad inherente al tejido de la realidad misma. Este enfoque invita a repensar la muerte no como un final absoluto, sino como una interacción continua con un universo lleno de potenciales infinitos. El experimento mental de Schrödinger, detalle del experimento y su relevancia en la discusión cuántica. El experimento mental de Schrödinger fue concebido para ilustrar la naturaleza contraintuitiva de la física cuántica, destacando cómo las leyes que rigen el mundo subatómico desafían nuestra intuición y las nociones tradicionales de realidad. Aunque inicialmente planteado como una crítica a ciertas interpretaciones de la mecánica cuántica, el experimento ha llegado a simbolizar preguntas más amplias sobre el papel de la observación y la superposición de estados en la existencia. La propuesta involucra una caja cerrada que contiene un sistema cuántico simple, como un átomo en estado inestable, conectado a un dispositivo que podría liberar un veneno en función del estado del átomo. Si el átomo se desintegra, el veneno es liberado, lo que resulta en la muerte de un gato hipotético dentro de la caja. Si no ocurre la desintegración, el gato permanece vivo. Según la mecánica cuántica, mientras no se observe el interior de la caja, el sistema cuántico, y por ende el estado del gato, se encuentra en una superposición, vivo y muerto al mismo tiempo. Este experimento plantea una de las cuestiones más desconcertantes de la física moderna, el colapso de la función de onda. En términos simples, ¿cómo y cuándo se determina un estado definitivo en un sistema cuántico? La paradoja sugiere que es la observación la que colapsa la superposición en una realidad concreta, lo que implica que la conciencia del observador juega un papel crucial en la definición de la realidad misma. La relevancia de este experimento en la discusión cuántica trasciende su naturaleza hipotética. Ha servido como base para debates sobre interpretaciones como la de Copenhague, que sostiene que un sistema cuántico existe en todos los estados posibles hasta que es observado, y la teoría de los universos paralelos, que sugiere que cada posible resultado de una superposición cuántica ocurre en un universo diferente. Ambas perspectivas abren puertas a profundas implicaciones filosóficas y metafísicas. Más allá de su impacto científico, el experimento resuena en discusiones sobre la naturaleza de la existencia. Si la realidad depende de la interacción con un observador, esto plantea preguntas fundamentales sobre el papel de la conciencia en el universo. Desde esta óptica, el experimento no solo es relevante para la física, sino que también se convierte en una herramienta para explorar el vínculo entre la percepción humana y las estructuras fundamentales de la realidad. El experimento mental de Schrödinger también tiene aplicaciones prácticas en la comprensión de fenómenos como la superposición, el entrelazamiento y la incertidumbre cuántica. Estos principios han dado forma a tecnologías avanzadas como la computación cuántica, al tiempo que inspiran nuevas formas de pensar sobre la interacción entre el microcosmos y el macrocosmos. Al examinar este experimento, queda claro que su significado va mucho más allá del ámbito académico. Es un punto de partida para reflexionar sobre cómo las leyes cuánticas pueden informar nuestras concepciones de vida, muerte y realidad, desafiándonos a cuestionar las fronteras de lo que consideramos posible y real. Interpretaciones filosóficas y metafísicas del gato de Schrödinger, reflexiones sobre la paradoja. La paradoja del gato de Schrödinger no solo ha capturado la atención de los científicos, sino que también ha inspirado profundas reflexiones filosóficas y metafísicas sobre la naturaleza de la realidad y la interacción entre conciencia y existencia. Al abordar esta paradoja, se abren preguntas fundamentales que van más allá de la física, conectando con las preocupaciones humanas sobre el ser, la percepción y el significado de la vida y la muerte. Desde una perspectiva filosófica, la paradoja plantea la cuestión del realismo frente al idealismo. ¿Existe la realidad de manera independiente del observador, o es nuestra percepción la que la define?
El hecho de que el gato hipotético esté vivo y muerto simultáneamente hasta ser observado refuerza la idea de que la conciencia desempeña un papel activo en la construcción del mundo. Este enfoque recuerda a las enseñanzas de Kant, quien argumentaba que la realidad tal como la percibimos está mediada por nuestras facultades cognoscitivas. La paradoja también ha sido interpretada como una metáfora para la incertidumbre inherente a la existencia humana. En este contexto, el estado superpuesto del gato simboliza las posibilidades infinitas que pueden existir antes de que tomemos una decisión o experimentemos un evento. Esta reflexión invita a considerar cómo nuestras elecciones, percepciones y creencias influyen en la forma en que se manifiesta nuestra realidad. En el ámbito metafísico, la paradoja dialoga con conceptos como la dualidad de la existencia y la conexión entre materia y conciencia. La idea de que el gato pueda estar en dos estados al mismo tiempo sugiere una realidad más compleja y multidimensional de lo que solemos percibir. Este planteamiento resuena con tradiciones espirituales que sostienen que la vida y la muerte no son opuestas, sino aspectos complementarios de un ciclo continuo de transformación. El gato de Schrödinger también ha sido usado para explorar la intersección entre el tiempo y la realidad. Si el estado del gato solo se determina en el momento de la observación, esto implica que el pasado y el futuro pueden estar entrelazados de maneras que aún no comprendemos del todo. Esta reflexión conecta con las paradojas temporales y la posibilidad de que el tiempo sea una construcción de nuestra mente, en lugar de una dimensión objetiva. Finalmente, la paradoja invita a reconsiderar la relación entre lo micro y lo macro, entre lo cuántico y lo humano. Aunque el experimento fue concebido para ilustrar un fenómeno subatómico, sus implicaciones trascienden estas escalas, sugiriendo que la incertidumbre, la interconexión y la influencia de la percepción son principios universales que afectan todos los niveles de la existencia. Estas interpretaciones filosóficas y metafísicas del gato de Schrödinger nos recuerdan que la paradoja no es solo un experimento mental, sino una herramienta para reflexionar sobre las preguntas más profundas de la existencia. Nos desafía a aceptar la incertidumbre como parte intrínseca de la vida, a cuestionar nuestras creencias sobre la realidad y a buscar una comprensión más amplia y matizada de nuestro lugar en el universo. El multiverso, introducción y su relación con la muerte, planteando múltiples realidades. La teoría del multiverso, una de las propuestas más fascinantes y controvertidas de la física moderna, sugiere la existencia de múltiples universos coexistentes, cada uno con sus propias leyes y realidades. Esta idea, que en su origen fue una interpretación científica de ciertos fenómenos cuánticos, abre una perspectiva radicalmente nueva para entender la muerte y su relación con la continuidad de la conciencia. El concepto del multiverso surge como una extensión de la mecánica cuántica, específicamente de la interpretación de los muchos mundos. Según esta teoría, cada decisión o evento cuántico puede generar una bifurcación, dando lugar a universos paralelos donde cada posibilidad se realiza. Esto implica que lo que percibimos como nuestra única realidad podría ser solo una de infinitas versiones coexistentes, separadas por estados de superposición cuántica. Cuando se aplica al fenómeno de la muerte, el multiverso plantea preguntas fascinantes. Si cada decisión y evento genera una nueva rama del universo, ¿qué ocurre con la conciencia al morir? Desde esta perspectiva, la muerte en un universo no necesariamente implica un final absoluto, sino un posible tránsito hacia otra realidad en la que la conciencia persista bajo diferentes condiciones. Este enfoque sugiere que lo que percibimos como un final podría ser simplemente una transición entre dimensiones de existencia. La relación entre el multiverso y la muerte también encuentra resonancia en ideas filosóficas y espirituales sobre la trascendencia. En muchas tradiciones, la vida es vista como una serie de ciclos o etapas, donde la muerte es un portal hacia una nueva forma de ser. La teoría del multiverso da un marco científico a estas creencias,
proponiendo que la existencia no está limitada a un solo plano, sino que se expande en múltiples direcciones simultáneamente. El multiverso también invita a repensar nuestra relación con el tiempo y el espacio. Si cada posibilidad existe en su propio universo, esto implica que el tiempo no es lineal, sino multidimensional. Esta visión transforma nuestra percepción de la mortalidad, sugiriendo que la muerte no es un punto final en una línea recta, sino una intersección dentro de un entramado complejo de realidades. Desde el punto de vista cuántico, el multiverso no solo ofrece una explicación científica, sino también una forma de integrar la incertidumbre y la posibilidad en nuestra comprensión de la vida y la muerte. Este enfoque nos inspira a aceptar que nuestra percepción de la realidad es limitada y que existen infinitos caminos más allá de lo que podemos comprender. Explorar la muerte a través de la teoría del multiverso nos invita a ampliar nuestra visión sobre la existencia, abrazando la posibilidad de que lo que llamamos vida y muerte son solo facetas de un universo infinitamente rico y diverso. Este enfoque no solo desafía nuestras creencias, sino que también ofrece una perspectiva profundamente transformadora sobre la trascendencia y la conexión con un cosmos más amplio. Realidades paralelas y la experiencia de la muerte, como las múltiples posibilidades, impactan nuestra comprensión de la mortalidad. La idea de realidades paralelas plantea una visión revolucionaria sobre la naturaleza de la existencia, invitando a reconsiderar la experiencia de la muerte desde un prisma más amplio. Si cada decisión, evento o fenómeno cuántico genera una bifurcación en el tejido del universo, entonces la muerte, en lugar de ser un final absoluto, puede representar una transición hacia una dimensión diferente dentro de este entramado de posibilidades. En las realidades paralelas, cada línea de existencia se desarrolla de manera independiente, aunque interconectada con las demás. Esto significa que lo que percibimos como el fin de la vida en un plano puede ser el inicio o la continuación de la conciencia en otro. Este concepto desafía las ideas tradicionales de mortalidad, sugiriendo que la experiencia de morir podría ser simplemente un cambio de perspectiva entre diferentes manifestaciones de la existencia. La interacción entre conciencia y realidades paralelas añade una capa fascinante a esta discusión. Si la conciencia tiene la capacidad de influir en el colapso de una función de onda cuántica, entonces podría también ser capaz de migrar o continuar en una realidad diferente tras la muerte física. Este planteamiento ofrece una explicación teórica para las experiencias cercanas a la muerte y otros fenómenos que sugieren la continuidad del ser más allá del cuerpo físico. Desde una perspectiva filosófica, las realidades paralelas nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del yo y su relación con el cosmos. Si existen múltiples versiones de nosotros mismos viviendo en realidades alternas, ¿qué implica esto para nuestra identidad? Este cuestionamiento resalta la importancia de ver la muerte no como una pérdida, sino como una oportunidad para expandir nuestra comprensión de quiénes somos y cómo interactuamos con el universo. La conexión entre las realidades paralelas y la experiencia de la muerte también encuentra eco en tradiciones espirituales que hablan de múltiples planos de existencia. Estas creencias, aunque expresadas en términos diferentes, comparten la idea de que la muerte es una puerta hacia nuevas dimensiones, donde la conciencia sigue evolucionando. La teoría de las realidades paralelas aporta una base científica que complementa estas interpretaciones, ofreciendo una visión integradora entre ciencia y espiritualidad. Comprender la muerte desde la perspectiva de las realidades paralelas nos permite romper con la visión lineal de la vida, abrazando un enfoque más dinámico y multidimensional. Este cambio de perspectiva no solo desafía nuestras creencias, sino que también alivia el temor asociado con la mortalidad, inspirando una actitud más abierta y reflexiva hacia los ciclos de la existencia. En este contexto, la muerte deja de ser un final y se convierte en una transición que nos conecta con las infinitas posibilidades del cosmos. La conciencia cuántica y la muerte, exploración de cómo la mente interactúa con la física cuántica.
La conciencia ha sido objeto de estudio y debate en diversas disciplinas, desde la filosofía hasta la neurociencia, pero su relación con la física cuántica ha abierto nuevas perspectivas que desafían nuestra comprensión de la mente y su interacción con la muerte. Este enfoque propone que la conciencia no es simplemente un subproducto del cerebro, sino una fuerza fundamental que interactúa con el tejido del universo, influyendo en los eventos cuánticos y quizás trascendiendo los límites del cuerpo físico. En la física cuántica, la observación juega un papel crucial en el colapso de las funciones de onda, definiendo el estado de una partícula. Este principio ha llevado a teorías que sugieren que la conciencia es una forma de energía cuántica capaz de influir directamente en la realidad. Si esta idea es correcta, la conciencia no cesaría con la muerte del cuerpo, sino que podría continuar existiendo en otro nivel, interactuando con el universo de maneras que aún no comprendemos completamente. La relación entre la mente y la física cuántica también se manifiesta en la teoría del entrelazamiento, donde dos partículas permanecen conectadas sin importar la distancia que las separe. Esto plantea la posibilidad de que la conciencia esté entrelazada con el universo en un nivel fundamental, lo que implica que, tras la muerte, esta conexión podría persistir, manteniendo algún tipo de continuidad. Esta perspectiva conecta con tradiciones espirituales que ven el alma o la mente como parte de un entramado cósmico más amplio. La noción de conciencia cuántica también ofrece una base teórica para entender fenómenos como las experiencias cercanas a la muerte. Durante estas vivencias, muchas personas describen sensaciones de unidad con el universo, una percepción que podría interpretarse como una manifestación de la interacción entre la conciencia y los campos cuánticos. Estas experiencias no solo desafían las explicaciones materialistas, sino que también sugieren que la conciencia tiene la capacidad de trascender las barreras físicas. En términos filosóficos, esta interacción entre la mente y la física cuántica cuestiona la naturaleza de la realidad y la relación entre el observador y lo observado. Si la conciencia es una fuerza que moldea la realidad, entonces la muerte no representa una interrupción, sino una transformación en la manera en que la mente interactúa con el cosmos. Este enfoque inspira a repensar la mortalidad desde una perspectiva en la que la existencia se ve como un flujo continuo de energía y conciencia. Explorar la conciencia cuántica en el contexto de la muerte no solo enriquece nuestra comprensión científica y filosófica, sino que también abre posibilidades transformadoras para nuestra percepción de la vida. Al considerar la mente como una fuerza cuántica, se amplía el horizonte de lo que significa existir, ofreciendo una visión más esperanzadora y expansiva sobre lo que podría haber más allá de lo físico. Paradojas temporales y su impacto en la percepción de la muerte, relación entre tiempo, muerte y trascendencia. El tiempo, tal como lo entendemos, es una dimensión lineal que avanza de pasado a presente y futuro. Sin embargo, la física cuántica y las teorías modernas sobre el tiempo plantean una realidad mucho más compleja, donde las paradojas temporales no solo desafían nuestras nociones tradicionales, sino que también ofrecen nuevas perspectivas para comprender la muerte y su relación con la trascendencia. Las paradojas temporales surgen de la posibilidad de que el tiempo no sea lineal, sino que exista como un entramado en el que el pasado, el presente y el futuro están interconectados. En este contexto, la muerte, que tradicionalmente se percibe como un punto final en una línea de tiempo, podría ser reinterpretada como un evento situado en un flujo continuo donde el antes y el después coexisten. Esta idea, aunque abstracta, redefine la percepción de la mortalidad, situándola como un cambio dentro de un sistema dinámico en lugar de un término absoluto. Uno de los conceptos clave en estas paradojas es el de la retrocausalidad, que sugiere que eventos futuros pueden influir en el presente y viceversa. Desde esta perspectiva, la muerte podría no ser simplemente el resultado de procesos lineales, sino un punto de interacción donde el tiempo colapsa en múltiples posibilidades.
Esto abre preguntas sobre si la trascendencia es un fenómeno que ocurre después de la muerte o si es una dimensión siempre presente que se manifiesta en momentos específicos de nuestra existencia. Las paradojas temporales también se relacionan con la idea del eterno presente, una noción que aparece tanto en la física moderna como en tradiciones espirituales. Si el tiempo es una construcción de la mente humana, entonces la muerte podría ser entendida como un cambio de percepción, donde la conciencia se desplaza a un estado en el que las limitaciones del tiempo lineal ya no existen. Esta visión resuena con enseñanzas filosóficas que ven la trascendencia como una experiencia que trasciende la temporalidad, conectando el alma con un plano eterno e infinito. En la física cuántica, el concepto de superposición también plantea implicaciones fascinantes para la percepción de la muerte. Si un sistema puede existir en múltiples estados simultáneamente, entonces la muerte podría ser uno de muchos posibles resultados en una red de realidades temporales. Esta idea no solo enriquece nuestra comprensión de la mortalidad, sino que también sugiere que la vida y la muerte son procesos interdependientes que ocurren en un marco temporal más amplio y fluido. Las paradojas temporales invitan a repensar nuestra relación con el tiempo, el universo y la muerte. En lugar de ver el tiempo como una línea rígida, estas ideas nos animan a considerarlo como un entramado flexible donde la existencia es un flujo continuo de transformaciones. Este enfoque no solo desafía nuestras creencias tradicionales, sino que también ofrece una visión más esperanzadora y expansiva de la trascendencia, en la que la muerte se convierte en una transición dentro de un ciclo eterno de posibilidades y conexiones. La inmortalidad cuántica y la continuidad de la conciencia, reflexión sobre la perpetuidad del ser. La idea de la inmortalidad cuántica, derivada de interpretaciones avanzadas de la física cuántica, plantea una visión fascinante de la continuidad de la conciencia más allá de la muerte. Este concepto sugiere que, bajo ciertas condiciones, el ser podría experimentar una forma de inmortalidad a través de la persistencia de su conciencia en realidades alternativas. Esta noción desafía las ideas tradicionales de mortalidad, invitando a reflexionar sobre la naturaleza del ser y su posible perpetuidad. El principio de la inmortalidad cuántica se basa en la interpretación de los muchos mundos, que sostiene que cada evento cuántico da lugar a múltiples universos paralelos. Según esta perspectiva, en cualquier situación en la que exista un riesgo de muerte, habría al menos un universo en el que el individuo sobrevive. Desde el punto de vista de la experiencia subjetiva, la conciencia podría moverse hacia esa realidad donde persiste, creando la percepción de una continuidad infinita. Esta teoría desafía la noción de que la muerte es un evento absoluto, posicionándola como una posibilidad entre muchas. Si la conciencia tiene la capacidad de desplazarse entre universos paralelos, entonces la experiencia del ser podría no tener un fin definitivo, sino evolucionar continuamente a través de diferentes realidades. Este enfoque no solo redefine la mortalidad, sino que también ofrece una explicación teórica para experiencias cercanas a la muerte y fenómenos similares. Desde un punto de vista filosófico, la inmortalidad cuántica plantea preguntas sobre la identidad y la naturaleza del yo. Si el ser puede continuar existiendo en múltiples realidades, ¿qué define su esencia? Esta reflexión conecta con tradiciones espirituales que ven al alma como una entidad trascendente e infinita, capaz de persistir más allá de las limitaciones físicas. La física cuántica, al abordar estas posibilidades, ofrece un marco para integrar estas ideas en un contexto científico. La continuidad de la conciencia también encuentra apoyo en el concepto de la energía como un fenómeno indestructible. Según las leyes de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Aplicado a la conciencia, esto sugiere que, tras la muerte del cuerpo, la esencia energética del individuo podría seguir existiendo en formas que aún no comprendemos. Este enfoque conecta con ideas metafísicas sobre la trascendencia del ser y su integración en un universo más amplio.
La inmortalidad cuántica no solo es una hipótesis científica, sino también una invitación a reconsiderar nuestra relación con la vida y la muerte. Al proponer que la conciencia es fundamental y perpetua, esta teoría desafía el miedo a la mortalidad, inspirando una perspectiva más expansiva sobre la existencia. En este contexto, el ser no es un fragmento efímero, sino una chispa eterna que interactúa con el cosmos en un ciclo continuo de transformación y renovación. Experiencias cercanas a la muerte y la física cuántica, conexión entre relatos personales y teorías cuánticas. Las experiencias cercanas a la muerte, ECM, han intrigado tanto a la ciencia como a la espiritualidad por su capacidad de revelar aspectos inesperados sobre la conciencia y la percepción más allá de lo físico. Estas vivencias, reportadas por personas que han estado al borde de la muerte, incluyen descripciones de paz profunda, sensación de trascendencia, encuentros con seres de luz y la percepción de salir del cuerpo. Al integrarlas con principios de la física cuántica, surgen hipótesis que conectan estas experiencias con fenómenos más amplios relacionados con la naturaleza de la realidad y la conciencia. La física cuántica plantea que la conciencia puede jugar un papel activo en la configuración de la realidad, sugiriendo que lo que las personas experimentan durante una ECM podría estar relacionado con un cambio en la interacción entre su mente y el universo cuántico. En estas situaciones extremas, donde la percepción del tiempo y el espacio parece desvanecerse, es posible que la conciencia entre en un estado de superposición, explorando múltiples dimensiones simultáneamente. Esto explicaría las sensaciones de unidad y la percepción de realidades que trascienden lo físico. Uno de los aspectos más interesantes de las ECM es la consistencia de ciertos elementos en los relatos, independientemente de las creencias culturales o religiosas. Esta uniformidad podría estar vinculada a un nivel más profundo de la conciencia, donde las experiencias personales se conectan con un campo universal de información. En términos cuánticos, esto se asemeja al concepto de entrelazamiento, donde la conciencia individual está intrínsecamente conectada con el cosmos, permitiendo una interacción directa con niveles de existencia más amplios. Las ECM también encuentran resonancia en la idea de que el tiempo, como lo entendemos, no es absoluto. Muchas personas que han vivido estas experiencias describen una sensación de atemporalidad, como si todos los eventos ocurrieran simultáneamente. Esto coincide con teorías cuánticas que sugieren que el tiempo podría ser una construcción mental, y que en estados alterados de conciencia, como en una ECM, se puede percibir de manera distinta. Desde una perspectiva energética, las ECM podrían representar una transición temporal en la forma en que la conciencia interactúa con el cuerpo físico. Algunos teóricos sugieren que, durante estos momentos críticos, la conciencia podría estar explorando realidades alternativas o dimensiones más sutiles del universo. Esta idea conecta con las teorías cuánticas sobre las múltiples posibilidades que coexisten en un estado de superposición, hasta que un evento las colapsa en una realidad específica. Integrar las ECM con la física cuántica no solo amplía nuestra comprensión de estas experiencias, sino que también proporciona un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Este enfoque no intenta invalidar las interpretaciones religiosas o filosóficas, sino enriquecerlas con nuevas perspectivas. Al explorar estas conexiones, se abre una ventana hacia la posibilidad de que la muerte no sea un final, sino una transformación que revela el profundo vínculo entre la conciencia humana y las estructuras fundamentales del cosmos. El universo como mente, trascendencia y conciencia colectiva, una visión holística de mente y cosmos. La idea de que el universo puede ser comprendido como una mente colectiva es una de las perspectivas más fascinantes y transformadoras de la filosofía y la física cuántica. Este enfoque sugiere que el cosmos no solo está compuesto por materia y energía, sino que también posee una dimensión consciente que conecta a todos los seres. Al explorar esta visión,
se abre un camino hacia una comprensión más profunda de la trascendencia, la conciencia colectiva y nuestro lugar en el entramado cósmico. En la física cuántica, la relación entre la observación y la realidad ha llevado a teorías que colocan la conciencia en el centro de la existencia. Si el acto de observar define el estado de las partículas subatómicas, esto implica que la mente no es un fenómeno aislado, sino una fuerza fundamental que interactúa con el universo. Desde esta perspectiva, la conciencia individual podría ser vista como una expresión localizada de una mente universal más amplia, que abarca todas las formas de vida y trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio. Las tradiciones espirituales y filosóficas también han planteado conceptos similares. Ideas como el Brahman en el hinduismo, la mente universal en el neoplatonismo o el logos en el estoicismo reflejan la noción de un principio consciente que subyace a toda la creación. Estas enseñanzas ven al cosmos no solo como un lugar físico, sino como un campo dinámico de inteligencia y propósito, en el que cada ser contribuye a una conciencia mayor. La conexión entre la mente individual y la conciencia colectiva sugiere que la trascendencia no es un proceso que ocurre fuera de nosotros, sino una integración con esta dimensión universal. Al meditar, reflexionar o experimentar estados elevados de conciencia, las personas a menudo reportan sensaciones de unidad con el universo, una experiencia que podría interpretarse como un acceso temporal a esta mente colectiva. Este vínculo también podría explicar fenómenos como la intuición, la empatía y la percepción extrasensorial, vistos como manifestaciones de esta conexión. Desde un punto de vista científico, la idea del universo como mente encuentra respaldo en teorías emergentes como el panpsiquismo, que propone que la conciencia es una propiedad intrínseca de toda la materia. En este marco, el cosmos no es una colección de objetos inanimados, sino una red viva donde cada elemento interactúa con el todo. Este enfoque transforma nuestra percepción de la existencia, al sugerir que todos los seres están intrínsecamente conectados y forman parte de un sistema consciente más grande. Considerar el universo como mente nos invita a repensar nuestras relaciones con los demás, con el planeta y con el cosmos. Esta visión holística nos anima a vernos no como entidades separadas, sino como participantes activos en un campo de conciencia compartido. Al integrar esta perspectiva en nuestra vida cotidiana, podemos cultivar un sentido más profundo de propósito, empatía y conexión, abrazando la trascendencia como un aspecto esencial de nuestra naturaleza y nuestra relación con el universo. La muerte como un cambio de estado cuántico, transformaciones energéticas y espirituales. La muerte, desde una perspectiva cuántica, puede ser entendida no como un fin absoluto, sino como un cambio de estado en el continuo energético del universo. Este enfoque transforma nuestra comprensión de la mortalidad al situarla en el contexto de las leyes fundamentales de la física, que postulan que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Bajo esta visión, la muerte física podría representar una transición hacia una forma diferente de existencia, donde las energías y la conciencia se reorganizan y continúan interactuando con el cosmos. En la física cuántica, los sistemas energéticos están en constante cambio, oscilando entre estados que a menudo se describen mediante funciones de onda. Cuando un sistema sufre un colapso cuántico, no desaparece, sino que adopta una nueva configuración dentro de las posibilidades permitidas. Este principio puede ser aplicado metafóricamente a la muerte, sugiriendo que lo que percibimos como un final es en realidad una transformación en la manera en que la energía y la conciencia interactúan con el entorno. Este cambio de estado cuántico también puede ser interpretado desde un punto de vista espiritual. Muchas tradiciones han sostenido que el alma o la esencia vital no perece, sino que transita hacia otros planos de existencia. Estas creencias encuentran una resonancia conceptual en la idea de que la muerte podría ser una reconfiguración de las energías internas, permitiendo una continuidad en un nivel diferente, más sutil y menos condicionado por las limitaciones físicas.
El cambio de estado asociado con la muerte también plantea preguntas sobre la relación entre la materia y la conciencia. Si la conciencia es vista como un fenómeno cuántico, podría permanecer activa más allá del cuerpo físico, interactuando con campos energéticos más amplios. Esta noción se alinea con ideas como el campo unificado, que postula que todo en el universo está conectado a través de una red energética subyacente. Bajo este marco, la muerte no representa una desconexión, sino una integración en este entramado universal. Este enfoque también tiene implicaciones para nuestra percepción del tiempo. Si el tiempo es relativo y puede ser reinterpretado en el contexto cuántico, entonces la muerte podría ser vista como un cambio en la experiencia temporal, donde la conciencia se desvincula de la percepción lineal y accede a un estado más amplio y atemporal. Esta perspectiva no solo transforma nuestra visión de la muerte, sino también de la vida, al situarla en un ciclo continuo de evolución y renovación energética. Considerar la muerte como un cambio de estado cuántico nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la existencia desde un punto de vista integrador. Al unir conceptos científicos y espirituales, este enfoque ofrece una visión que no solo desafía las creencias tradicionales sobre la mortalidad, sino que también inspira una mayor aceptación y comprensión de los procesos universales que nos conectan con el cosmos. En este marco, la muerte deja de ser una pérdida definitiva y se convierte en una transición hacia nuevas formas de ser. El papel de la observación en la experiencia de la muerte, como la conciencia afecta los eventos cuánticos. La física cuántica ha transformado nuestra comprensión del universo al demostrar que la observación desempeña un papel crucial en la definición de los eventos cuánticos. Este principio, conocido como el colapso de la función de onda, sugiere que la realidad no es completamente objetiva hasta que interactúa con la conciencia. Aplicado a la experiencia de la muerte, este enfoque plantea preguntas fundamentales sobre cómo la percepción y la mente pueden influir en los procesos que ocurren en este umbral entre la vida y la trascendencia. En los sistemas cuánticos, una partícula puede existir en múltiples estados simultáneamente hasta que se observa. Este fenómeno, conocido como superposición, implica que el acto de observar no solo registra la realidad, sino que la define. Cuando se considera en el contexto de la muerte, la observación podría ser vista como un puente entre la experiencia consciente y los procesos energéticos que subyacen a la transición del ser. Esto sugiere que la forma en que percibimos o interpretamos la muerte podría influir en cómo ésta se manifiesta a nivel cuántico y espiritual. La interacción entre la conciencia y los eventos cuánticos también encuentra resonancia en las experiencias cercanas a la muerte. Muchas personas que han atravesado estos episodios describen sensaciones de claridad y conexión con una realidad más profunda, lo que podría interpretarse como una interacción directa entre la mente y las estructuras fundamentales del universo. Si la observación afecta los sistemas cuánticos, entonces la conciencia durante la muerte podría desempeñar un papel activo en la configuración de lo que ocurre en este proceso, incluyendo la percepción de un más allá. El papel de la observación también se conecta con el concepto de realidad subjetiva. En la física cuántica, la realidad no es una entidad fija, sino que depende del observador y de cómo interactúa con el sistema. En el contexto de la muerte, esto podría significar que la experiencia de morir no es universal, sino única para cada individuo, moldeada por sus creencias, emociones y percepciones. Este enfoque resalta la importancia de la mente en la transición entre la vida y la trascendencia, sugiriendo que la conciencia tiene un papel determinante en cómo se desarrolla este evento. Desde un punto de vista filosófico, este principio plantea preguntas sobre el significado de la existencia y el poder de la mente. Si la observación no solo afecta la realidad física, sino también la experiencia de la muerte, esto indica que la conciencia es un fenómeno más fundamental de lo que se pensaba. Este enfoque inspira a considerar la vida y la muerte no como fenómenos opuestos,
sino como estados interdependientes que se moldean mutuamente a través de la interacción con la mente y el universo. Explorar el papel de la observación en la experiencia de la muerte nos invita a repensar nuestra relación con este evento universal. Al comprender cómo la conciencia influye en los eventos cuánticos, se abre un camino hacia una percepción más activa y consciente de la muerte, no como un final pasivo, sino como una transición en la que la mente juega un papel clave en la definición de la realidad. Este enfoque ofrece una visión más dinámica y esperanzadora de la mortalidad, transformándola en una parte esencial del ciclo continuo de existencia. La conexión entre mente y universo, reflexión sobre la interdependencia de la conciencia y el cosmos. La relación entre la mente y el universo ha sido una de las preguntas centrales de la filosofía, la espiritualidad, más recientemente, de la física cuántica. Este vínculo, cada vez más explorado en múltiples disciplinas, plantea que la conciencia no es un fenómeno aislado del cuerpo humano, sino una fuerza profundamente interconectada con el tejido del cosmos. Al reflexionar sobre esta interdependencia, se abre una visión más amplia de la existencia, donde la mente no solo observa el universo, sino que también participa activamente en su construcción. La física cuántica ha revolucionado nuestra comprensión de esta conexión. El principio de la observación, según el cual un evento cuántico solo se define cuando interactúa con un observador, sugiere que la conciencia tiene un papel fundamental en la manifestación de la realidad. Esto lleva a preguntarse si la mente humana, lejos de ser una anomalía en el universo, es en realidad una extensión de un campo consciente más amplio, una expresión individual de una inteligencia cósmica subyacente. Este enfoque encuentra eco en diversas tradiciones espirituales y filosóficas que han sostenido durante siglos que el universo es una entidad viva y consciente. Desde el concepto del Brahman en la filosofía védica hasta la idea del anima mundi en la tradición neoplatónica, se percibe al cosmos como una totalidad inteligente en la que cada ser participa. Estas enseñanzas sugieren que la mente humana está intrínsecamente conectada con el universo, funcionando como un espejo que refleja y moldea la realidad. La interdependencia entre mente y cosmos también se manifiesta en fenómenos como la sincronicidad y la intuición, que parecen evidenciar una conexión más allá de las leyes físicas convencionales. La física cuántica, con conceptos como el entrelazamiento, proporciona un marco científico para entender cómo dos partículas, o incluso dos seres, pueden permanecer vinculados independientemente de la distancia que los separe. Esto refuerza la idea de que la mente no está confinada al cerebro, sino que forma parte de un entramado cósmico en el que todo está interrelacionado. Esta conexión también invita a reflexionar sobre el propósito de la existencia. Si la mente está intrínsecamente ligada al universo, entonces la vida misma podría ser vista como una oportunidad para que el cosmos se experimente a sí mismo a través de la percepción individual. Este enfoque sugiere que cada pensamiento, emoción y acción tiene un impacto en el tejido universal, haciendo que nuestra conciencia sea una fuerza creativa dentro de un sistema mucho más grande. Explorar la conexión entre mente y universo transforma nuestra comprensión de la realidad y nuestro lugar en ella. Nos invita a ver la conciencia no como un fenómeno aislado, sino como una pieza esencial de un cosmos dinámico e interconectado. Al abrazar esta perspectiva, podemos encontrar un sentido más profundo de pertenencia y propósito, reconociendo que, al interactuar con el universo, también contribuimos a su constante evolución y transformación. Hacia una comprensión trascendental de la muerte, conclusión sobre cómo unir ciencia, filosofía y espiritualidad. La muerte, uno de los misterios más profundos de la existencia, ha sido objeto de exploración desde múltiples perspectivas: la ciencia, la filosofía y la espiritualidad. En este capítulo final, se busca integrar estos enfoques en una comprensión trascendental que no solo aborde la naturaleza de la mortalidad, sino también las posibilidades de trascendencia y continuidad. Esta síntesis revela que, lejos de ser contradictorias,
estas disciplinas pueden complementarse y enriquecer nuestra visión de lo que significa vivir y morir. Desde el ámbito científico, la física cuántica ofrece un marco para entender la muerte como un fenómeno que va más allá de los límites del cuerpo físico. Conceptos como la superposición, el entrelazamiento y la continuidad energética sugieren que la muerte no es un final absoluto, sino una transformación dentro de un sistema dinámico. Esta visión, respaldada por principios fundamentales como la conservación de la energía, aporta una base racional para considerar la posibilidad de que la conciencia persista en formas que aún no comprendemos completamente. La filosofía, por su parte, invita a reflexionar sobre el significado de la muerte en el contexto de la existencia humana. Tradiciones como la estoica y la existencialista han destacado la importancia de aceptar la mortalidad como una oportunidad para vivir con mayor intensidad y propósito. Al mismo tiempo, enfoques más trascendentales, como los propuestos por el idealismo o el neoplatonismo, sugieren que la muerte es una transición hacia un plano de existencia más elevado, donde el ser se reconecta con una realidad universal. La espiritualidad complementa estas perspectivas al ofrecer una visión más personal y experiencial de la trascendencia. A través de prácticas como la meditación, la oración y la introspección, muchas tradiciones espirituales han enseñado que la muerte es un portal hacia una conexión más profunda con el cosmos y con el núcleo esencial del ser. Estas prácticas no solo ayudan a preparar la mente y el espíritu para el momento de la transición, sino que también inspiran a vivir con mayor conciencia y conexión con lo divino. Unir estos enfoques nos lleva a una comprensión más rica y matizada de la muerte, no como un evento que debe ser temido, sino como una etapa natural en el ciclo de la existencia. Al integrar la claridad científica, la reflexión filosófica y la profundidad espiritual, se abre una visión más holística que trasciende las limitaciones de cada disciplina por separado. Este enfoque invita a ver la muerte no como una desconexión, sino como una integración en un universo más amplio y significativo. Hacia una comprensión trascendental de la muerte, se nos presenta la oportunidad de abrazar su misterio con humildad y apertura. Esta integración no solo nos ayuda a enfrentar la mortalidad con mayor paz, sino que también transforma nuestra relación con la vida, inspirándonos a vivir de manera más auténtica, consciente y conectada con las fuerzas que nos rodean. En esta síntesis, la muerte se revela no como un final, sino como un proceso dinámico que nos conecta con el flujo eterno de la existencia universal. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las reflexiones de Trascendiendo el Velo. Esperamos que estas ideas te hayan inspirado a explorar nuevas perspectivas sobre la vida, la muerte y la trascendencia. Si deseas aplicar estas enseñanzas en tu día a día, te invitamos a profundizar más en esta visión que une ciencia, filosofía y espiritualidad. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha resultado útil. Nos vemos en el próximo resumen. Si deseas comprender de manera más profunda cómo las ideas de Trascendiendo el Velo pueden transformar tu visión de la existencia, te recomendamos la lectura completa del texto. A través de sus páginas, descubrirás cómo la integración de la física cuántica, la reflexión filosófica y la espiritualidad pueden guiarte hacia una vida más consciente, en conexión con el universo y su energía infinita.